ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces vemos cómo envía y cómo va inmediatamente. Vemos la obediencia, el poder de Dios y que se manifiesta. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Sí? Vemos el poder de Dios enviando, teniendo control sobre todos ellos. En este mismo libro, capítulo 24, versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos este poder de Dios actuando a través de sus ángeles. Ordena y van. Tiene poder sobre ellos. ¿De acuerdo? Ahora, también lo vemos en ese poder manifestado por Cristo en contra de los seres caídos, de los ángeles caídos, los malos. Lo vemos en la legión de los Gadarenos. Como en la legión en los Gadarenos, en Mateo 8, en este mismo libro. Jesucristo no solo los echa fuera, sino es Él el que les da permiso a ellos para ir a poseer a unos marranos, a unos puercos. ¿Sí? 8:31 y 32. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, perecieron en las aguas. Entonces vemos este poder de Dios para controlar y mandarlos a donde debían de ir, ¿no? Esto no solo sucede con los ángeles caídos de bajo rango, sino con el propio príncipe de ellos, con el propio Satanás. Job 1:12. Job 1, versículos 11 y 12. Estoy yendo rápido en este tema porque lo vimos en soberanía. Solo quiero hacer estas menciones para ver, para recordar esta parte, ¿no? Este poder que tiene Dios sobre él. Es Dios hablándole a Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, vemos cómo es Dios que le permite a Satanás actuar y hasta dónde le permite actuar, le pone límites. No hay estas imágenes que vemos de Jesucristo haciendo fuercitas con Satanás, es una ofensa, porque Dios es mucho más poderoso que Satanás. Le permite y le pone límites. ¿De acuerdo? No hay el supuesto equilibrio. No hay un equilibrio. No, eso es una doctrina dualista que es una herejía. Es Dios completamente soberano. ¿De acuerdo? Mateo 4, versículos 10 y 11. Sé que vamos de un lugar a otro, pero siempre es mejor verlo en la palabra para que vean que no soy yo. ¿Sí? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos el poder de Dios, el poder de Cristo mismo sobre Satanás mismo. ¿Sí? Lucas 22:31.
Inclusive tiene el poder del infierno, ¿no? Sí, claro. Sí, en su momento veremos cómo el infierno está preparado para Satanás, y los ángeles caídos y todos los pecadores que no se arrepintieron. Es decir, pero su destino, no para que lo gobierne, como lo pintan en las caricaturas, ¿no? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha perdido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez suelto, confirma a tus hermanos. Es decir, ¿qué es lo que tuvo que hacer Satanás para poder hacer esto? Pedir permiso. Él no es libre para actuar. Está sometido a Dios. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Hablando de lo referente a la resurrección, quiero retomarlo un poquito para hablar del poder mismo de Dios, de Cristo manifestado. ¿Ok? Creo que es una de las cosas, sobre todo porque vamos a ver que este poder más adelante, primero Dios, como esta resurrección y este poder que tiene Dios, Cristo mismo, sobre la muerte y sobre la vida eterna para nosotros, debe de ser motivo de esperanza y de gozo. Entonces, por eso quiero reafirmarlo, ¿de acuerdo? Vemos el poder de Cristo para resucitar a los muertos. Vamos a Mateo 9, 23 y 25. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, ¿por qué era esto? Porque la niña del principal había muerto. Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. La gente, oyendo esta manifestación, se burlaron de Cristo. ¿Por qué? Porque sabían que la niña estaba muerta. Pero fíjense, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. ¿Ok? Cristo la resucita. ¿De acuerdo? Vimos el caso de Lázaro. ¿Se fijaron en un detalle? ¿Cómo resucita Cristo a Lázaro? Con la palabra. ¿Y cómo le llama? Que se levante. Le dice: Lázaro, ven fuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese detalle? Sí. ¿Por qué lo llamó por nombre? Pues porque sabía quién era, ¿no? Porque sabía quién era, sin duda. Porque si no se iban a levantar todos los muertos, ¿no? Juan 5. Esa es la razón, porque se iban a levantar si no todos los muertos. Ah, es que ya Con está el enterrado. poder. Decía así, Ya arde calmados y nomás dije. No está en su casa velándonos, sino ya está en el camposanto. No, que eso sí no sabía de los. No, yo tampoco. Bueno, no sabe que ya estaba, estoy seguro. ¿Juan 5 y cuál? 28 y 29. Está aquí Cristo predicando acerca de su autoridad. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si Cristo no le hubiera dicho Lázaro, todos se hubieran levantado. Es el poder de Dios mismo actuando. ¿Ok? El poder que tiene. Exactamente. A la niña sí fue en particular. Y La tomó la mano. Ok. De hecho, en el paralelo de ese podemos ver. Ahorita te digo.
este yo se los leo, no vayan ahí. Marcos 5:41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces lo dice personalmente también. Ese es el poder de Cristo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con él? Lo vimos, ¿se acuerdan? Él mismo tiene ese poder respecto a su propia resurrección. Cumplió lo que había prometido en su resurrección. Mateo 26:32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, antes de morir les dijo, él iba a morir e iba a resucitar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién lo resucita? ¿Quién resucita a Cristo? ¿El Padre, el Espíritu Santo o Cristo mismo? Estaba decretado. Estaba decretado, pero los tres, yo se los leo. Lo vimos al hablar de la Trinidad, pero yo se los leo. El poder del Padre, Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, es el poder, el Padre actuando en el Hijo. Lo vemos también en Gálatas 1:1. Yo les leo estos versículos, no se preocupen. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces vemos al Padre actuando, resucitando al Hijo. ¿De acuerdo? El poder del Espíritu también, en Romanos 8:11, yo se los leo. Y mientras vayan a Juan 10, por favor. ¿A cuál? Juan 10. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, vemos el poder del Espíritu actuando en Cristo para levantarlo de los muertos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante o por qué hablamos de esto en la Trinidad? Porque vemos el poder del Padre levantando a Cristo, el poder del Espíritu levantando a Cristo, pero también el poder del Hijo, lo leímos hace ratito, Juan 10:18. Y con esto concluimos. Nadie me la quita, la vida se refiere, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos el poder de Cristo aún en su propia resurrección. Cuidado, porque algunos herejes manifiestan que el Espíritu, que Cristo murió en Espíritu también. No es cierto. ¿Ok? Entonces, vemos el poder de Cristo también manifestado, el poder, Dios mismo manifestando ese poder. ¿De acuerdo? Vamos a dar gracias y si tienen dudas me dicen, pero quiero terminar para que ya no haya, para que no se prolongue más de la hora.